Bienvenidas y bienvenidos a Fondo con María Emma, este especial de las 8:30 de la noche los domingos en Noticias Caracol Ahora. Y especial hoy también porque es una fecha conmemorativa de los 30 años de la firma, de la promulgación de nuestra Carta Magna del año 91. Una carta que yo creo que no esperábamos, una constitución, una reforma de tal magnitud. El Estado Social de Derecho, la Corte Constitucional de Colombia, la tutela, dijéramos, ese mecanismo mágico que definió la tutela, la defensa de derechos de minorías, de comunidades étnicas, de equidad de género, y por supuesto de una cantidad de derechos y de una democracia más participativa. Así que con esta sensación de conmemoración hemos invitado a uno de sus copresidentes, Antonio Navarro Wolf, que por el M19 representó junto con Álvaro Gómez, Salvación Nacional, y Horacio Serpa Uribe, el Partido Liberal, esa presidencia colegiada que creo que fue importante y ya analizaremos en el programa. Hemos invitado a Juan Carlos Esguerra, colega como ministro y embajador, pero sobre todo un delegado constituyente pues que nos dio ese regalo, dijéramos, de la tutela, y que queremos saber cómo se la inventó o cómo fue posible esa figura en nuestra carta. María Teresa Garcés, muy importante porque fueron muy poquitas, pero muy calificadas las mujeres que participaron en la redacción de la Carta Política. María Teresa siempre ha dicho que eran menos mujeres que comisiones. Y ella era una de esas 4 que participaron, como hace 76 años en la redacción de la Carta de Naciones Unidas eran 5 mujeres las que participaron, y una abogada reconocida y consultora, por supuesto. Y Rodrigo Primi, que creo que fue como hijo de los primeros abogados, tenía como 30 años cuando se aprobó esta carta, y claro, la ha velado por ella. Creo que nos ha dado líneas como columnista y como de justicia y como tantas otras cosas a que se mantenga esa carta y se madure todavía con los años. Así que muy bienvenidos a todos. Y yo quería comenzar preguntándoles como a los nuevos que no conocieron ese momento, a un marchante en la calle o a alguien, a un joven, o a los que lloramos ese día, esa tarde. ¿Qué fue ese espíritu? Si Juan Carlos pudiera empezar, ¿qué fue ese espíritu? ¿Qué vivieron ustedes ahí en ese congreso, ese día histórico, hace exactamente hoy 30 años? Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, María Emma, y muchas gracias por la invitación. Me complace mucho la invitación misma y además la compañía de quienes están conmigo en la noche de hoy. Pues yo podría decir muchas cosas, pero me limito sobre ese particular a una. Fue tal el sentimiento que nos llenó a todos en ese instante que en la noche anterior del 3 de julio, hacia cerca de la medianoche, cuando completamos nuestra tarea, lo único que se nos ocurrió y a todos nos nació del alma fue pedirles a los del sonido que por favor nos pusieran el himno nacional y cantarlo todos a coro, abrazados unos con otros, sin distinción ni de partidos, ni de bancadas, ni cosa por el estilo, porque sentíamos la satisfacción del deber cumplido, que se había logrado algo que parecía impensable al comienzo, que era que a base de diálogo, de consensos, de poder de convicción, de tolerancia, hubiéramos logrado un acuerdo del que salió la Constitución que tenemos y que está cumpliendo 30 años. Yo quería preguntarle eso, ¿cómo fue posible? Una cosa que hoy es impensable, esa alianza, dijéramos, y ese consenso de partidos y de ideologías políticas para escribir una nueva carta política en Colombia, Antonio. Bueno, la verdad es que la situación del país era muy complicada por la violencia de los extraditables, por las dificultades para reformar la Constitución de 1886, y se abrió paso a una serie de consensos, un consenso ciudadano, un consenso político, un consenso institucional, y finalmente una presidencia colegiada. Los liberales proponían presidente liberal, primer vicepresidente nosotros, pues habíamos dejado el segundo número de constituyentes, y segundo vicepresidente Salvación Nacional don Álvaro Gómez. A mí no me pareció buena la idea, me reuní con Álvaro Gómez y acordamos una presidencia colegiada de 3 miembros, le conseguimos mayoría
y lo volvimos realidad, y ese fue el cuarto consenso. Esos consensos fueron los que permitieron hacer en solamente 150 días una nueva constitución que hoy cumple 30 años. Y ese espíritu, dijéramos, en el caso de esa minoría de 5% que eran las mujeres y que lograron tanto, creo, para introducir en la carta, hay varios artículos que así lo muestran, cómo lo sentía una persona, por ejemplo, como usted, que también es interesante, llegó María Teresa a un partido que no era tampoco el suyo, que la invitaron a trabajar, que también muestra como el espíritu que desde el principio se vivía para llegar a ese 4 de julio. Bueno, pues eso fue muy interesante por todos los aspectos, pero realmente pues es muy indicativo que llegamos dos mujeres por una lista, pues que era la Alianza Democrática M19 y nosotros no habíamos pertenecido pues al M19, pero digamos ese espíritu de pluralismo y de apertura reinó desde la elaboración de las listas, porque lo mismo podrá decir Juan Carlos en la lista de Salvación Nacional, pues había liberales como Carlos Lleras de la Fuente, Juan Carlos, etcétera, y en la lista del M19 también había conservadores como Chepe Velasco, que era ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y había, bueno, Carlos Sosa, también liberal, y otras personas. Realmente creo que esa apertura pluralista se dio desde el momento de la elaboración de las listas y eso fue una de las cosas más interesantes, obviamente. Y sobre la tarea de las mujeres, pues con relación a los derechos de la mujer, pues hay que reconocer que, bueno, éramos solamente 4 constituyentes, pero hubo muchas personas asesoras, excelentes asesoras de la Asamblea. Por ejemplo, Marcela Romero de Silva, estaba María Isabel Aramburo, estaba Claudia Dangond, eh, Marta Sáchica. Bueno, había realmente mujeres que hicieron una gran tarea, pero fuera de eso las organizaciones femeninas trabajaron todo el tiempo, porque fue una de los aspectos verdaderamente que hay que resaltar de la Asamblea, y fue que hubo gran participación ciudadana desde antes, hubo mesas preconstituyentes, hubo propuestas que llegaron desde todos los rincones del país a través de los alcaldes y que fueron tenidas en cuenta primero por las mesas preconstituyentes y luego por la Asamblea también. De manera que esa participación ciudadana fue muy rica y de parte de las mujeres con resultados excelentes. Se multiplicó mucho y logró dejar una huella muy importante y era histórico, porque ahora uno ve en Chile, pues que sí, hay mucha participación de mujer, pero en esa época, hace 30 años, no existía. Y yo quería preguntarle a Rodrigo Primi su sensación. Usted era un abogado joven, estaba empezando, me imagino, su carrera. ¿Qué espíritu, qué recuerda, dijéramos, de ese consenso imposible, como creo, consenso político imposible, como creo que muchos le han llamado y que se logró? Yo en esa época hacía parte de una ONG de Derechos Humanos, la Comisión Colombiana de Juristas, y en esa época se llamaba distinto, Comisión Andina de Juristas, Seccional Colombia, y participamos mucho en los debates y discusiones en relación con la constituyente. Y yo creo que lo que uno recuerda es cómo se pasó de una época dramática, de un pesimismo tremendo, a una época en donde se generó un cierto optimismo de que Colombia podía salir de su sin salida. O sea, si uno recuerda los años 88-89 son durísimos, son años de masacres por todos lados, de incremento de la actividad guerrillera, de asesinato de candidatos presidenciales, de violencia, homicidio altísima, una tasa de homicidio de 70 por 100.000, hoy estamos a 24, que no es que sea excelente, pero es una diferencia sustantiva, y una sensación de sin salida, porque se había caído la posibilidad de una reforma constitucional en el proceso de paz con el M19, y todo eso parecía que Colombia no tenía salida.
y se empiezan a lograr consensos, se empiezan a lograr acuerdos de todos lados. De un lado, la negociación con el M-19 tuvo un papel importante de distensión. De otro lado, sectores de los partidos tradicionales reconocen que Colombia necesita una profundización democrática y están dispuestos a abrirla. Y entonces los estudiantes se movilizan a favor de un pacto constituyente, se logran resolver bloqueos jurídicos para nada menores, muy complejos, porque la Constitución anterior no preveía la posibilidad de una asamblea constituyente, y se abre ese espacio en donde se logra una asamblea pluralista, como ya han mencionado María Teresa y Juan Carlos, muy diversa para los estándares colombianos. No es el dominio de los hombres, de los partidos tradicionales. Hay representantes de los pueblos indígenas, de las minorías religiosas, y en eso se logra como un acuerdo de ampliación democrática. O sea, lo que es grande de ese momento es que frente a esa crisis tan dura, la solución no es autoritarismo, sino es se necesita más democracia, se necesita más derechos, se necesita más garantía de derechos, y se logra un acuerdo a tal punto que si ustedes hoy le preguntan a alguien, a mucha gente, quién es el padre o la madre de la Constitución del 91, le salen muchísimos. Usted le pregunta a Navarro y al M-19, fuimos nosotros. Usted le pregunta a César Gaviria, fuimos nosotros. Usted le pregunta a quienes trabajaron en el gobierno Barco, fuimos nosotros. Usted le pregunta a quienes vienen de Salvación Nacional, dicen somos nosotros. Usted le pregunta a los estudiantes, dicen somos nosotros. Usted le pregunta a los indígenas, somos nosotros. Y todos tienen razón. Eso es lo que hay paternidades y maternidades compartidas, pero yo destacaría que el tema, dijéramos, de la séptima papeleta, con esas dificultades jurídicas que fueron tan claras en ese momento y que todavía hoy se cuestionan muchos, o el tema de la democratización también de los partidos y de esa apertura y de esos consensos. ¿Cómo lo vivió Juan Carlos Esguerra? Usted, un jurista importante que defendió y que creó, dijéramos, la tutela, que es otra de las innovaciones. A usted sí le dicen el padre de la tutela, no sé si hay otros, pero por lo menos así le dicen. ¿Cómo fue ese proceso? Un proceso difícil de creer incluso cuando se estaba viviendo. Difícil de creer porque no parecía que la idea quijotesca de la séptima papeleta fuera a cuajar. No parecía que la Corte Suprema de Justicia fuera a terminar validando, como lo hizo, el mecanismo del estado de sitio por el cual se expidió el decreto que convocó a la Asamblea Constituyente. No parecía porque jamás en la historia de Colombia había habido un cuerpo constituyente de la diversidad, de la apertura que tuvo este. Generalmente los cuerpos constituyentes eran hegemónicos, pertenecían al partido político que había ganado o la guerra civil inmediatamente anterior o las elecciones inmediatamente anteriores, pero nunca algo parecido a esto. Y resulta que de repente, como dicen ordinariamente los futbolistas, se nos dio. Es decir, se juntaron todas las circunstancias y ocurrió lo que creo que a veces ocurre en la historia de los pueblos, y es que hay momentos de grandeza. Unos momentos en donde por una especie de inspiración se reúnen todos los astros, se alinean todos los astros para que las cosas que parecían imposibles terminen lográndose, y eso fue lo que ocurrió con la convocatoria, con la constitución de la Asamblea y con lo que de esa Asamblea salió. Porque precisamente con lo que salió de la Asamblea, porque no solo el hecho de lograrla en 150 días, sino el contenido. Y la tutela fue uno de esos. La Corte Constitucional, por supuesto, la Fiscalía General de la Nación, instituciones también muy novedosas. La tutela, ¿es optimista usted? Dijéramos, a ustedes, vamos por el camino que toca, ustedes que son como veedores de nuestra carta. Lo dejamos al hermano menor y ahora le preguntamos al autor de la figura. Yo solo haría un matiz, y creo que eso tiene que ver también con la historia familiar de Juan Carlos. Otra constituyente que fue bastante pluralista y de consenso es la de 1910, donde creo que estaba algún familiar de Juan Carlos Esguerra, que tuvo que ver con la acción pública e inconstitucionalidad, que es otra de las grandes innovaciones jurídicas colombianas. Entonces, la familia Esguerra le deberían quitar el Guerra y ponerle Paz, porque es una familia que construyó
contribuido a la paz profundamente en Colombia. Yo creo que una de las apuestas, la Constitución del 91 tuvo como dos grandes apuestas a mi juicio de transformación democrática. Una era la democracia participativa. Incluso la papeleta decía eso, vota usted porque haya una democracia participativa. Y la otra fue la constitucionalización de los derechos y el robustecimiento de los mecanismos de protección, entre ellos el supermecanismo que es la tutela. Y a mí me parece que esta segunda vía ha funcionado muy bien. Tiene discusiones, debates, problemas, discusiones, pero ha funcionado muy bien. Ha generado lo que el colega Juan Jaramillo llamaba una revolución de los derechos. La gente se la apropió, eso ha permitido garantizar derechos, ha habido excesos, ha habido problemas, pero en general ha funcionado muy bien. Yo creo que la otra, la de la democracia participativa, ha funcionado menos bien, pero la de la tutela, la de la protección de los derechos y a través de esa acción judicial tan rápida, tan informal, de acceso tan fácil y con el rol directivo de la Corte Constitucional ha generado un camino muy, muy importante. Y María Teresa, ¿usted coincide? Bueno, desde luego, es que la tutela realmente ha sido importante por muchas razones, porque la gente se la apropió, como dice Rodrigo, y también porque pues ya es como parte del patrimonio colombiano. O sea, saber que se tienen derechos y que se pueden defender. Y eso es muy, muy interesante, que cualquier persona de cualquier nivel sabe eso. Y además demostró que la justicia sí puede ser operativa, sí puede ser pronta y cumplida. Lo que pasa es que así como logramos establecer la tutela y ha funcionado bastante bien, pues no hemos logrado que el resto de la justicia sea tan oportuna y que se pueda decidir rápidamente como se hace con las tutelas. Y yo creo que esa es la gran tarea de aquí en adelante, lograr que toda la justicia funcione de manera tan efectiva como la tutela. Pero obviamente ahí también ha habido un elemento muy importante, y es que todos los jueces de la República son jueces de tutela. Y eso ha acercado mucho al ciudadano de a pie, digamos, a la justicia, porque antes, pues, siempre las acciones judiciales, pues, eran a través de abogado y otras cosas, eran complicadas, pero hoy en día una persona, aun si no sabe leer y escribir, puede ir donde un juez y interponer una tutela. Eso es muy importante. ¿Y alguna anécdota? ¿Tuvo algún momento en que dudó usted, Juan Carlos, que eso fuera posible, que se fuera a dar ese milagro de crear la tutela? No, la verdad fue una figura que contó con aceptación desde el comienzo. Debo decir varias cosas. La primera, a la asamblea llegaron más o menos 20 proyectos que planteaban la idea de algo semejante a la tutela. Casi todos la llamaban con el nombre mexicano de su antecedente directo, que es el amparo, la acción de amparo o el derecho de amparo. Entonces había más de 20 de todas las bancadas y de todas las vertientes políticas venían ideas así. Se trataba de ver cómo encontrábamos un mecanismo de protección que sirviera para llenar el vacío que había entre el conjunto de mecanismos de protección de los derechos. Estaba claro que había algunos que nos hacían falta, una ficha que le faltaba a nuestro rompecabezas de instrumentos de protección de los derechos. Y en el caso de la tutela, de lo que se trató fue de resaltar con el nombre de tutela las diferencias que debía tener con el amparo para que no termináramos trayendo un conjunto de instrumentos de protección para mezclarlo con nuestro conjunto de instrumentos de protección y para enredarlo con él, sino que quedara claro el carácter específico, particular de la tutela para que quedara claro que iba a llenar ese rompecabezas y no a estrellarse con los demás. Dudas no tuve ninguna. Por ahí hubo algunas propuestas distintas. El M19, por ejemplo, había propuesto que estuviera en manos de los inspectores de policía en consideración a que hay más inspectores de policía que jueces en Colombia y que hay sitios con donde hay inspectores de policía y no hay jueces. Pero finalmente se concluyó que era mejor dejar eso en manos de la independencia, del criterio, de la ponderación, del buen juicio de los jueces de la República. Y es increíble porque usted en su libro, Una asamblea que transformó el país,
comienza con algo muy importante y es que la Constitución Nacional no hubiera sido posible si no se hubieran acogido esos acuerdos de paz y esa cantidad de grupos guerrilleros, el suyo y otros 5 más. ¿Estamos en la misma circunstancia? Es decir, si no hay paz, los acuerdos de paz son los necesarios para ese entorno político de consenso. Sí, fue una suma de cosas, ¿no? Una suma de consensos de diversa naturaleza, incluyendo los acuerdos de paz en el M-19, que no lo negoció la decisión de la Asamblea, pero coincidió en ese periodo, el EPL, el PRT, el Quinquina. Hoy la polarización es el signo de los tiempos, y frente a la polarización es mucho más difícil poder construir cosas conjuntamente. Creo que en 1990 y 91 lo que le dio el sello a ese periodo fue el consenso, la unidad nacional, y eso es lo que hoy hace falta. ¿Cómo ven ese tema de la paz ligado a nuestra carta política, dentro de ese espíritu de reformitis constitucional que creo que le llama UPRIMI? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, no sé si Rodrigo quiere, María T, sigue. no, la paz, digamos, es lo más importante, digamos, como aporte de la Constitución, empezando por el derecho y el deber a la paz, que es muy original en esta Constitución, pero pues la Constitución realmente trató de crear esa unidad y esa paz que ha sido tan esquiva en Colombia, pero de todas maneras, pues está muy ligada a la paz. ¿Por qué? Porque estuvieron 4 grupos exguerrilleros en la misma asamblea y trabajaron de igual a igual con todas las demás personas, con todos los demás grupos políticos y sociales y profesionales que había en la asamblea. Entonces, ese es un elemento muy importante y ellos fueron coautores de esta constitución. Pero también la carta política sirvió para la paz que se firmó con la FARC. Indudablemente, el gran acierto, hay que darle todo el mérito a ese acuerdo de paz que se hizo con la FARC, en el sentido de que lo primero que hacen es reconocer a la constitución política, y contra esa constitución y contra todas las anteriores era su lucha armada, digamos, de manera que es el reconocimiento. Pero fuera de eso, en el acuerdo de paz hay unos aspectos que están en la Constitución y que no han sido desarrollados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los derechos de los campesinos y con el desarrollo rural. De manera que, de alguna manera, ese acuerdo de paz lo que hizo fue recoger en su primer aspecto del acuerdo mismo, pues unas normas constitucionales que tienen que ver con todo el apoyo a la producción agropecuaria, a los campesinos, digamos, a la propiedad de la tierra por parte de la gente del campo. Y eso, pues, es muy importante, digamos, que este país asuma el cumplimiento de esas normas, no solamente porque están en la Constitución, sino porque hay un acuerdo de paz que es esencial para que realmente logremos que todo el territorio nacional se sienta incluido en la sociedad colombiana, en la calidad de vida y en una cohabitación pacífica, digamos, en todo el territorio nacional. De manera que ahí está la Constitución para que se hagan otros procesos de paz también. ¿Y lo ven ustedes así, Rodrigo? Sí. ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo se ve hoy y Juan Carlos? Sí, yo lo veo muy semejante a lo que acaba de decir muy bien María Teresa. Una de las frases que más se citó en los debates de convocatoria a la Asamblea Constituyente y que incluso está en las 2 sentencias de la Corte Suprema que la validaron es una frase del jurista italiano Norberto Bobbio, que dice que en la sociedad siempre hay conflictos, que esos conflictos se resuelven por medio de pactos, acuerdos, y luego agregaba esta expresión, algo así como, y esos pactos de paz duraderos que son las constituciones. Y con esa idea fue que la Corte Suprema validó el proceso diciendo, aquí hay un clamor ciudadano por la paz, y ese clamor ciudadano es una expresión del
poder constituyente emergente y se le puede dar salida incluso por vías un poco heterodoxas, que fueron las que se hicieron en la Asamblea Constituyente. Entonces yo creo que la idea de entender la paz, la Constitución como un pacto de paz entre los colombianos era nuclear, y por eso se consagró, que es único en el mundo hasta donde yo conozco, el derecho y deber de obligatorio cumplimiento de la paz. La paradoja fue que eso y la entrada de grupos guerrilleros al proceso es fundamental. Eso es verdad, en eso estoy de acuerdo con Navarro. La paradoja es que eso ocurrió mientras dos grupos guerrilleros muy importantes y muy poderosos no se montaron en el bus de la constituyente, y luego tuvimos una intensificación de la guerra en los 90. Pero yo creo que, y en eso estoy también de acuerdo con María Teresa, uno de los elementos más brillantes de los negociadores de paz del gobierno, de la Calle y de Sergio Jaramillo, fue entender el acuerdo de paz como casi que un cierre del proceso constituyente que se había iniciado en el 91, y lograr que las FARC aceptaran esa idea, de que es un proceso que cerraría lo que le faltaba a la constituyente del 91 en el logro de la paz, o en el logro de ciertos derechos que estaban ahí, como los derechos de los campesinos en los artículos 64 y 65 de la Constitución, pero que no habían tenido ningún desarrollo. Entonces sí creo que hay una conexión muy profunda entre paz y constituyente. Yo con Juan Carlos quería venir al día de hoy, porque uno le da cierto temor, y ya hay algunas voces que dicen puede que ese proceso que cerraba la constituyente, que era el acuerdo del Teatro Colón y de los acuerdos de La Habana, de pronto se revisen ahora, haya intención de alguien de decir echemos para atrás en esta campaña política, y que la paz vuelva una vez más a ser el tema central, dijéramos, de esta campaña electoral. Que el tema de la paz esté presente en todas las discusiones políticas, por supuesto, es algo que resulta inevitable y que por el contrario es positivo desde todo punto de vista. Me parece que está claro lo que han dicho María Teresa y Rodrigo, en el sentido de que el país entiende que la Constitución es en sí misma un acuerdo de paz. Lo que destacaba María Teresa vale la pena tenerlo en cuenta. Lo que siempre había sido una de las principales banderas de los grupos guerrilleros en Colombia, que era el de que hubiera un cambio institucional, dejó de decirse en cuanto vino la Constitución, porque quedó claro que ese cambio institucional estaba recogido, incorporado en la Constitución. Se trata, por supuesto, de ver cómo la desarrollamos plenamente y la ponemos en marcha plenamente. Ahora, echar para atrás los acuerdos de paz, como echar para atrás la Constitución, me parece que sería una grave equivocación. Hay que complementarlos, hay que desarrollarlos, hay que mirarlos con buena voluntad y ver cómo se los hace marchar en la forma en que está previsto que deban marchar. Yo creo que es absolutamente fundamental que un poco traer, invocar ese espíritu que determinó la convocatoria, el funcionamiento de la Asamblea y la propia Constitución, invocar ese espíritu para adaptarlo al momento presente y que volvamos a la búsqueda de consensos a través de diálogos. Bueno, usted acaba de decir algo que me trae a mí a invocar ese espíritu en este momento de tanta contradicción, de tanta falta de consensos, de una carencia total de diálogo, de una pérdida de institucionalidad. Digamos, es un momento muy difícil para Colombia, el que en la recta final de un gobierno y en la entrada de unas elecciones. ¿Qué nos pasó ahora? Si ustedes pudieran venirse al presente, ¿por qué esos jóvenes no encuentran un espacio de su séptima papeleta del 2021 o 2022? ¿O por qué no hay ese consenso de partidos democrático? ¿Dónde está roto, dijéramos, eso que tuvimos no solamente hace 30 años, sino en el 16 con los acuerdos de paz? No sé qué nos está pasando y qué hacer, sobre todo con la juventud. Lo más importante es la definición de Estado social de derecho para Colombia, con una carta de derechos muy completa, con la tutela, con la Corte Constitucional. Pero no se ha avanzado todo lo que podríamos haber avanzado en los consensos para ese Estado social de derecho. Creo que estos 30 años ha tenido avances, sí, pero insuficientes. Creo que deberíamos ponernos como propósito nacional en este periodo lograr que el Estado social de derecho se desarrolle plenamente en la vida pública colombiana para realmente dar un paso adelante como sociedad. Creo que esa es la tarea del momento.
Yo creo que Juan Carlos usó una expresión que claro, suena muy de Charles de Gaulle, que siempre le gustaba hablar de la grandeza, pero yo sí creo que al liderazgo colombiano hoy le falta grandeza, que fue la que en distintos niveles tuvieron en el 90. O sea, yo no sé si los jóvenes pueden entender lo que es que la Asamblea, que la Constitución sea proclamada al mismo tiempo por Álvaro Gómez y Antonio Navarro. O sea, pocos años antes, Navarro era parte de un grupo guerrillero que había secuestrado a Álvaro Gómez y proclaman la constituyente ellos. Y Navarro y Álvaro Gómez era en esa época como el representante durante mucho tiempo de la extrema derecha colombiana y llegan a esos acuerdos, llegan a esos consensos. Entonces tuvieron esa grandeza de decir, Colombia lo que necesita es pactos de profundización democrática y yo creo que a esa la grandeza que tenemos que llegar ahora, que se entienda, hay un marco constitucional, pero a ese marco constitucional y un acuerdo de paz le faltan cosas y que entonces se logren los acuerdos para implementar esas cosas que le faltan. Yo creo que, por ejemplo, un aspecto incompleto de la Constitución del 91 es el debate sobre fuerza pública. No se dio un gran debate en la Asamblea Constituyente, no se dio en el Acuerdo de Paz. Sí hay cosas importantes en la Constituyente, pero no suficientes. Entonces, ¿por qué no lograr tener realmente una fuerza pública para una democracia moderna? El tema del modelo económico, que tampoco se trabajó en el Acuerdo de Paz porque era uno de los puntos rojos del gobierno Santos, con razón. Pero ¿por qué no hacer un pacto socioeconómico que materialice el Estado social de derecho, con participación de empresarios, con ideas de renta básica para las personas más pobres, con un sistema tributario más progresivo, que está la idea en la Constitución, pero no se ha logrado materializar? Entonces yo creo que hay unas tareas incompletas y que lo que necesitaríamos es el espíritu y la grandeza de acuerdo del año 90 para lograr materializar esos aspectos incumplidos de la Constitución del 91, pero sin poner en riesgo sus enormes avances. Bueno, ¿y quién es ese líder? ¿Quién ejerce ese liderazgo, dijéramos, esos liderazgos que le estamos fallando a esta nación? María Teresa, yo no sé. Bueno, no hay que pensar en nadie que nos va a sacar de esto como una persona que llegue de Marte o de otro lado, pues a ser el gran líder. No, es que ese liderazgo tiene que ser colectivo. De alguna manera en la Asamblea Constituyente lo fue así y creo que por eso acertamos, porque nadie puede decir que la Constitución es la Constitución ni del gobierno, ni del Partido Liberal, ni de Salvación, ni del M-19, no. Ahí se trabajó todo el mundo y trabajaron muchísimos jóvenes, muchísimas personas de diferente procedencia y logramos ponernos de acuerdo. Ahí está el marco, pero lo que sucede hoy en día es que no hay como capacidad de escucha. Indudablemente, pues ha habido estos últimos 2 meses una expresión de una gran inconformidad de los jóvenes. Hay que escucharlos. Eso no tiene la menor duda. Por ejemplo, en Cali, pues he tenido pues conocimiento de mesas de trabajo que se están haciendo por todos los sectores, empresarios, iglesia, universidades, los rectores de las universidades, todos están en este esfuerzo. Y han dado resultados, entiendo, ¿no? Empieza a haber un diálogo. Ya se han levantado casi todas las barricadas, ya todo el mundo entiende que hay unos jóvenes que necesitan soluciones a sus problemas actuales y futuros, porque ¿cómo podemos decir que una persona joven no tiene posibilidades ni de estudio ni de trabajo? Pues hay que oír eso y hay que tratar de buscar soluciones. A mí me gusta que en el Valle están trabajando todos los sectores en eso y creo que es positivo y que lo debe hacer el país entero, pero hay que saber escuchar y sobre todo también es muy importante que cese la violencia. Es que sabemos que hay todo tipo de grupos armados ilegales que están mezclándose y que han tratado de crear un caos pues con vandalismo, con terrorismo, etcétera. Y esto tiene que cesar porque realmente esto perjudica de tal manera al país que las pérdidas económicas
no solamente pues por la pandemia, sino que a esas se les ha agregado lo del paro, y lo que necesitamos es más fuentes de trabajo, más esfuerzos empresariales para que haya posibilidades de empleo y que todo el mundo pueda salir adelante. Pero sí hay que escucharse unos a otros y tratar de que haya un pacto social concreto con el marco de la Constitución, pero donde todo el mundo pueda aportar y participar como se hizo en la Constituyente. Y este aniversario yo creo que podría ser una oportunidad para eso, Juan Carlos, no sé, pero nos falta alguna pieza, como usted hablaba ahora de la pieza del rompecabezas, en el tema de juventud. ¿Cómo se logró hace 30 años de que veníamos de una situación, como Rodrigo le explica, tan dura en este país, y hoy esa juventud como que no encaja, más allá del diálogo y la escucha? ¿Cómo reorientar esta carta y este aniversario? María Teresa y Rodrigo lo han dicho, me parece que no nos estamos oyendo los unos a los otros, primero. Segundo, la intolerancia es absolutamente miedosa. Tercero, la arrogancia también. Cada uno cree que es dueño de la verdad y quiere imponerla por cualquier medio, inclusive a las malas. Eso a veces los gobiernos, los gobernantes, los parlamentos, y eso está mal. La Constitución y la Constituyente enseñaron también otra cosa. Hay múltiples verdades y la definitiva debe ser, lo decían los griegos, la verdad nace del diálogo. Eso tiene que hacerse de esa forma y no sobre la base de imposiciones. No hay una verdad absoluta, pero no nos estamos oyendo las verdades de los demás porque creemos ser los dueños cada uno de la propia. ¿Cómo se lograron esos acuerdos que parecían imposibles entre exguerrilleros y expresidentes de la República, entre exguerrilleros y entrenadores de fútbol, y las mujeres, en fin, a base de diálogo y a base de atender lo que cada uno tenía que decir y de estar dispuesto a ser convencido y no solamente dispuesto a convencer, sino a ser convencido? Si logramos eso, creo que habremos dado los pasos más importantes para cambiar el rumbo. Sí, ahí es donde está la diferencia de momento, ¿no? Los jóvenes de aquella época le dieron un paso al consenso nacional que terminó por la vía de la séptima papeleta en la nueva Constitución. Hoy no tienen claro un punto de llegada de todo ese movimiento juvenil. Yo diría, debería ser la aplicación del concepto de Estado Social de Derecho que está en la Constitución, el objetivo del movimiento juvenil y el objetivo de todos los colombianos. Pues de verdad a todos, Antonio Navarro, a usted, Juan Carlos, a Rodrigo y a María Teresa, muchas gracias, porque si una palabra queda clara de este diálogo, yo creo que es consensos, ¿no? Y diálogo. Y creo que ese puede ser un camino que tenemos que tomar, no si queremos o podemos, sino que tenemos que tomarlo en esta recta final del gobierno del presidente Iván Duque y por supuesto a puertas de unas elecciones que serán definitivas, donde una vez más la paz será gran protagonista y la concordia, confiamos en eso. Así que Antonio Navarro, que nos acompañó, a Juan Carlos Esguerra, María Teresa Garcés, Rodrigo Primi, gracias por esas luces y confiemos en que los oigan, porque creo que ese sí que es el camino. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy y gracias. a todos ustedes, en 8 días los espero en A Fondo con María Emma, Noticias Caracol ahora, 8:30 de la noche. Gracias y feliz aniversario de la Constitución Política de Colombia. Gracias.